Buenas, mi nombre es José Otilio Núñez Mora, soy profesor del curso de Geografía Turística en la Cátedra de Política, Medio Ambiente y Sociedad. Acá observamos los objetivos que dirigirán este material de videocomunicación. El primero es explicar conceptos geográficos en torno al sector turismo, valorar procedimientos para propuestas de rutas turísticas y por último entender que la investigación se vuelve un elemento fundamental para la creación de propuestas de rutas turísticas. El primer concepto que vamos a contemplar para el desarrollo de la temática en cuestión es el de ordenamiento territorial, entendido como la buena gestión en el uso del suelo. Para el caso costarricense, los índices de fragilidad ambiental definen la pauta para el ordenamiento territorial que tanto los gobiernos locales, el gobierno nacional, el sector productivo y las diferentes instancias deberían de tener como línea precisamente cuando llevan a cabo algún proyecto de corte productivo y demás. En este sentido, también es muy importante entender algunas interrogantes que nos pueden guiar hacia el buen ordenamiento territorial. Por ejemplo, ¿qué, para qué, cómo vamos a llevar a cabo este proceso? En el caso concreto del sector turismo, precisamente aquellos proyectos que se van gestionando deberían de seguir la pauta precisamente de estas interrogantes para la buena gestión en el ordenamiento territorial y en sí en el buen uso del suelo. El segundo concepto a contemplar es el de espacio geográfico. El espacio geográfico que lo podemos evidenciar desde la parte natural, tal y como lo vemos en la imagen, donde se visualizan una serie de relieves como montañas, como ríos, como deltas. Y bueno, tiene una serie de características. En primer lugar, es que es localizable. Localizable y lo podemos poner como un ejemplo en el sector urbano, que también el espacio geográfico está determinado para las diferentes ciudades. Por ejemplo, podríamos establecer los barrios. Los barrios josefinos con carácter histórico son localizables en sí. Barrio Amón, Barrio Escalante, Barrio Luján, como ejemplos, por ejemplo. La segunda característica que tenemos es que son diferenciados. Volviendo a tomar el tema urbano, volviendo a tomar el tema de los barrios, el barrio Amón con características propias versus barrio Escalante, por ejemplo, que tiene también sus características propias. Y la tercera característica es que es dinámico. ¿Qué significa? Por ejemplo, y de nuevo tomando el tema urbano, un barrio como Barrio Escalante a lo largo del tiempo se fue transformando en una zona residencial a un centro gastronómico tal y como lo concebimos en la actualidad. Seguidamente tenemos el concepto de geomorfología, entendido como las diferentes formas de relieve que existen en la Tierra, por ejemplo, montañas, ríos, lagos, mesetas. Ahora bien, también contempla una parte geológica en este sentido. Podemos entenderlo desde la estructura y desde la historia mismo de los procesos de formación del planeta Tierra. Ahora bien, esto es muy importante entenderlo, dado que su buena gestión puede o no poner en riesgos, por ejemplo, proyectos de carácter turístico. Si no entendemos dónde colocar precisamente la infraestructura, puede venirse abajo cualquier estructura en la cual vayamos a invertir dentro del sector turismo. El siguiente concepto que vamos a valorar es el de cuenca hidrográfica. En este sentido, vamos a hacer uso de la imagen para su mejor comprensión. Una cuenca hidrográfica es precisamente el río principal, sus afluentes y todo el entorno que conlleva. Ahora bien, este concepto hay que visualizarlo de manera integral. En ese sentido, hay que valorar los aspectos biofísicos, tal como se observa en la imagen, donde tenemos montañas, el río y demás, pero también la intervención humana. Y en este sentido, de nuevo, hablamos de aspectos socioeconómicos y político-administrativos. Ahora bien, esto se transforma en una excelente herramienta de planificación urbana, de planificación del espacio y del buen uso del suelo, de nuevo retomando de aquí de una u otra forma el concepto de ordenamiento territorial. Seguidamente tenemos el concepto de paisaje integral. Aquí
es importante entender precisamente que existen una serie de interrelaciones de elementos. Estos elementos tienen que crear de una u otra forma una estética que conviva precisamente con elementos naturales y también con elementos antrópicos llevados a cabo por el ser humano. La naturaleza se presenta bajo el triple signo de la evidencia, el misterio y la belleza. En primer lugar, la evidencia. La naturaleza es un bien natural, es evidente. El adjetivo natural se emplea para significar lo contrario de artificial, adulterado, complicado. Se trata de una noción que oscila entre lo espontáneo, lo verídico y lo simple. Tiene connotaciones estéticas, morales y físicas. Se puede decir en este sentido que alguien se comporta de manera natural, que se expresa con naturalidad, que su actitud tiene una elegancia o una gracia naturales. Ahora vamos a ver un video que evidencia cómo los aventureros de una u otra manera perciben el paisaje costarricense en un sector de Cartago. ¡Y qué valle! Streber tenía razón al llamar a Cartago el cofrecito de joyas de Costa Rica. En medio de la riqueza de la vegetación tropical se ven praderas cuyos tintes jugosos no son en nada inferiores al más hermoso de los verdes del norte. Las franjas con jardines y huertos cercados se parecen a los de Appenzell, y a no ser por el viejo volcán Irazú en cuyo pie se asienta la ciudad, se podría jurar que se tiene delante el más encantador de los valles de Suiza. Ahora vamos a ver un diseño que nos permite ver cómo interactúan diferentes elementos geográficos dentro de los sistemas rocosos. Así, por ejemplo, tenemos primero, y entender que esto se encuentra entre fuertes pendientes. Primero que todo, tenemos la zona de meseta, que uno podría, como se visualiza en el diseño, es una zona plana en una región elevada. Seguidamente, tenemos, por ejemplo, un valle que precisamente, y como ustedes lo observan en la imagen, desarrolla una forma de V entre dos sectores que están elevados. En este caso, se visualiza dos mesetas y un sector de hundimiento que sería el valle precisamente que está en medio de estas dos mesetas. Y por último, tenemos de nuevo estos bordes con fuertes pendientes que se encuentran en las partes extremas. Seguidamente, observamos un gráfico también que nos muestra, y gracias al geógrafo don Gilbert Vargas, que nos permite mostrar precisamente el concepto de depresión tectónica, que es un fuerte hundimiento precisamente que se da entre sectores montañosos, tal y como se visualiza en la imagen. Seguidamente, y esto es importante, de nuevo, en toda la presentación hemos hablado de la intervención humana. Cómo intervenimos dentro del ordenamiento territorial, dentro de sectores geomorfológicamente establecidos, y donde hablamos precisamente de las diferentes formas de relieve, es aquí donde el ser humano interviene, incluso para el desarrollo de infraestructura turística. En este caso, visualizamos un mapa que fue tomado del proyecto MUEVE, que tiene que ver con el tren eléctrico, o con una propuesta del tren eléctrico en su momento. Esto se conoce con el nombre de la raqueta. Ahora, esta infraestructura es indispensable precisamente para lograr conectividad en la movilidad de nosotros como seres humanos en un espacio conocido como el gran área metropolitana. Y aquí, de nuevo, el ordenamiento territorial, la intervención en el uso del suelo tiene que ser apropiada de tal forma que podamos gestionar la parte ambiental y la parte humana como corresponde. Para abordar el último objetivo, que es la parte de la investigación, vamos a tomar precisamente esta imagen. Esta imagen que nos hace referencia a elementos históricos y elementos geográficos. Es en el Cantón de la Unión, específicamente en el centro de Tres Ríos, hacia principios del siglo XX. ¿Por qué es fundamental esto? Porque la investigación nos permite precisamente entender
cuestiones de carácter histórico que pueden ser muy atractivos para la creación de una ruta turística. Y si le agregamos elementos paisajísticos, como existen, por ejemplo, en el Cantón de la Unión, por ejemplo, con los Cerros de la Carpintera y con la finca municipal, entonces podremos abordar, podremos estructurar, podremos crear precisamente una ruta de carácter turístico con profundidad y con una lógica bien establecida. La oposición entre mar y tierra, llanura y montaña, isla y continente, selva y desierto son símbolos de posiciones históricas, sociedades, culturas, civilizaciones. Cada tierra es una sociedad, una visión del mundo y el trasmundo. Cada historia es una geografía y cada geografía una geometría de símbolos. Octavio Paz. Esperamos que este material sea de mucho provecho en la construcción de conocimiento y bueno, muchísimas gracias.